En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que tratamos diversos aspectos de la actualidad. Esta semana ponemos el foco en las elecciones que México va a celebrar el próximo 1 de julio. Para ello cuento ya con tres invitados en este estudio. Vilma Fuentes, escritora y corresponsal del diario La Jornada de México aquí en Francia. Bienvenida, Vilma. Muchas gracias, buenos días. Contamos también con nuestro compañero de France 24, Román Hue. Bienvenido, Román. Hola, muchas gracias. Y contamos también con la encargada de la rúbrica de América Latina en el semanario Courrier Internacional. Ella es Sabine Grandadam. Bienvenida, Sabine. Gracias, buenos días. Las elecciones de México hoy en Primera Plana. Bueno, pues sin duda la izquierda latinoamericana vive horas bajas, pero esto se podría romper si, como muestran todas las encuestas, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador llega al poder el próximo 1 de julio en México. Unas elecciones marcadas en los últimos días por la cuestión migratoria después de esos vaivenes de Donald Trump respecto a la separación familiar y marcadas también por la violencia. Recordemos, más de 130 candidatos a diversos puestos a alcaldías mexicanas asesinados en estos 3 meses de campaña. Vamos a ver cómo la prensa está tratando en sus portadas estas elecciones, macroelecciones que va a vivir México el próximo 1 de julio. Por ejemplo, en la revista Rolling Stone, así se ve AMLO. AMLO es el acrónimo con el que se denomina Andrés Manuel López Obrador, ya casi investido presidente si atendemos a las encuestas. Preocupación empresarial e ilusión popular, dice la revista en su subtítulo. La revista Proceso incide también en que AMLO va a ganar y titula ya que la batalla es por el segundo puesto entre el candidato del PRI, José Antonio Meade, y el de la derecha, Ricardo Anaya. Por último, La Jornada hace referencia a la violencia criminal como rostro de las elecciones. Recordemos, más de 130 candidatos asesinados en estos meses de campaña. Les pregunto, empecemos. Vilma, según todas las encuestas parece claro, sería una sorpresa que López Obrador no llegara al poder el próximo 1 de julio. Todo se tendría que equivocar. Todos los sondeos son por el triunfo de López Obrador y se han hecho seriamente. La gente lo que tiene mucho miedo es que haya un fraude, de nuevo, un fraude cibernético o de otro tipo. Ese es el gran temor de la gente. Yo creo que todos los mexicanos esperan que las elecciones sean absolutamente legales. Gane quien gane, pero que no haya fraude. Los adversarios de Andrés Manuel López Obrador vienen a esgrimir un poco los mismos argumentos con los que se contraatacaba a Petro en el caso de Colombia, es decir, el miedo a que llegue Venezuela a México. No sé si hay temor empresarial, si este argumento ha funcionado. Parece que no funciona este argumento en el caso mexicano. Pienso que AMLO ha reestructurado los empresarios mexicanos. Hubo como 15 días, hubo un jefe de empresa que escribió a sus trabajadores para decir no vota AMLO. Pero No solo uno, no solo uno, sino varios. Ha habido varios. Pero desde la fecha, AMLO ha recibido a unos jefes de empresa. Y cuando estos jefes salieron del meeting, dijeron, podemos trabajar con AMLO. Les ha calmado, ¿no? Esas reuniones que ha tenido AMLO con los empresarios. Entonces, con AMLO de presidente, cabría destacar qué pasará con el segundo puesto. O más bien, ¿por qué los otros candidatos no han sabido plantarle cara? A lo mejor en el caso del candidato del PRI hay que recordar a lo mejor el legado de un presidente con baja popularidad como Peña Nieto, que ha podido influir en las posibilidades de José Antonio Meade. También problemas de algunos casos de corrupción en la derecha. O sea, Sabine. está en juego, precisamente como lo mencionas, el bajo nivel de popularidad de Peña Nieto, el actual presidente PRI, y también el hartazgo que tiene la gente al PRI, o sea, a los partidos tradicionales. Es un escenario que se reproduce en varios países latinos. En varios países latinos. Donald Trump ha resucitado en los últimos días como base electoral en la recta final de campaña el tema de la migración, con esos vaivenes respecto a la separación familiar. Sin embargo, del tema de la migración no ha estado muy presente en estos 3 meses de campaña.
Lo hemos visto últimamente, pero no ha sido un tema que haya estado sobre la mesa. Vilma. Yo creo que sí ha estado Sí. sobre la mesa, no como una parte del programa desde el principio, pero con Trump en el poder y todo lo que ha sucedido, que todo el mundo lo sabe, es historia del muro, esto ha unido a los mexicanos de derecha e izquierda. No, nadie quiere que se pague ese muro, que lo construyan, ¿sí? Para que los gringos no pasen a México. Pero en cuanto a las propuestas, los tres candidatos, o sea, cuatro, Sí. Sí, sí. pero tres importantes, a mí me parece que no dicen mucho. O sea, no están pronunciándose sobre el muro. No hacen ningunas propuestas en cuanto a las migraciones, en cuanto a todos los que estacionan en México viniendo de Centroamérica para pasar la frontera. O sea, no se ve ni una política deslumbrándose de los candidatos, me Román, parece. Es que pienso que también los tres candidatos están de acuerdo. Están Con- en contra de Trump. Sí, están en contra Así de que Trump. no es un tema de campaña, porque todos dicen tenemos que ser firmes en contra de Trump. Sí, como te digo, se han unido todo México, no solo los candidatos, contra ese muro y contra Trump. Y para aportar algo más, el diario Washington Post, en una de sus tribunas fundamentales esta semana, califica a Andrés Manuel López Obrador del Trump mexicano. Les leo lo que dice. Si el señor López Obrador gana el voto el 1 de julio, las relaciones bilaterales, ya envenenadas por el señor Trump, probablemente se convertirán todavía en más tóxicas. ¿Qué se espera de esta relación entre Trump y AMLO? Yo Sabine. creo que no se espera mucho, o sea que eso, como mencionabas, Vilma, se va a quedar igual, es que un México unido con su presidente electo en contra de una política migratoria absurda, ¿no? de Trump. Y sobre todo de la seriedad de la represión de las migraciones. En cuanto a las relaciones que pueden salir de ahí, tampoco observo que dicen mucho, no se pronuncian en cuanto a una política, a unas relaciones con Estados Unidos. Bueno, Muy en poco. lo que están de acuerdo, Muy López poco. Obrador lo dijo él mismo, dice, yo estoy de acuerdo con Trump en que se suba el salario mínimo y que se invierta en la frontera, dar trabajo. Por Y que supuesto. también los gringos, Pues sí. que los americanos estadounidenses, inviertan en esa frontera. Además, hay que subrayar una cosa que es que, bueno, porque el público europeo, por ejemplo, creo que no lo sabe, es que no son los mexicanos ahora que emigran a Estados Unidos, sino que son las personas de Centroamérica. Sí. Los mexicanos más bien están regresando de Estados Unidos para México. Y luego está el otro gran asunto, que es quien llegue al poder el próximo 1 de julio, quién va a manejar la gran cuestión que es la violencia en México, el narcotráfico. No sé si en esta cuestión AMLO ya ha hecho algunos anuncios. Román. Sí, yo lo que encuentro interesante con AMLO es que tiene un punto de vista totalmente opuesto a los dos otros. Los dos otros quieren más represión, más militarización. AMLO quiere una amnistía para los pequeños Una amnistía, sí, sí. Los una pequeños. amnistía para los pequeños trabajadores del tráfico. Es decir, no los sicarios, pero los paisanos que cultivan opio. Que se ganan la vida con marihuana. Con Sí, la exacto. amapola. Y eso Pero esto es interesante. factible, es decir, se puede Esa es la gran dificultad. Como yo te decía, yo creo que anunciarlo es fácil, ponerlo en práctica. No, el problema es es, otra ese. cosa. La gran dificultad, el gran peligro para AMLO es que la gente cree en él. La Entonces, ilusión. cuando decepcionas, cuando caen sus ilusiones, cuando te decepcionas, puedes incluso odiar a esa persona. Es decir, todo el amor que le tenía, la idolatría como un líder popular, en el buen sentido de popular, puede convertirse en lo contrario. Aquí mismo lo vimos con Mitterrand. No podemos dejar pasar esta oportunidad para hablar de la violencia. Más de 130 candidatos de diverso calado en las elecciones del próximo 1 de julio han sido asesinados en los últimos 3 meses en México. Presentarse hoy en día a México a una candidatura de algo simboliza estar en riesgo. Es decir, Claro, es un peligro. Se necesita ahora ser valiente para ser corresponsal Sí, sí. en ciertos lugares, sobre todo cuando hay narcos y crimen organizado. Entonces, ser muy valiente para lanzarse en ese momento a ser presidente municipal de un pueblo pequeño, que nadie conoce y que te matan. Y no solo a ti, a tu familia, a tus hijos. Y es ahí donde la gente pues tiene miedo. Por eso la jornada tituló
el debate ideológico ha sido sustituido por el crimen. El crimen. Es muy... Es terrible. tremendo, ¿no? Es tremendo. Terrible. Asumir esa penetración de la violencia en la vida pública. Pero lo que es tremendo es que hay impunidad. O sea que es que las investigaciones no llegan, no se ve ninguna justicia en eso. Y por eso la gente tiene miedo, porque sabe que no estarán perseguidos, Sí, no, tiene razón, los que Sabina. matan. Sabine tiene razón. La impunidad es el gran peligro. Por ejemplo, Román sabiendo en la frontera ahorita, ¿no? ¿Cuál es el problema de todas los feminicidios? Que hay impunidad. Y por Claro. eso AMLO No hay justicia. habla mucho de una reforma de la justicia. Al extremo de que la candidata a ministra de la Justicia sería Olga Sánchez Cordero, una persona absolutamente competente, honesta, esposa de un notario, ella misma abogada. Yo la conozco muy bien, fue compañera mía en la escuela, y no es porque sea compañera mía, porque tengo todo tipo de compañeras, pero Olga conoce a fondo el problema de la justicia. Y ella que estaba, más bien, es una persona, digamos, no es precisamente una revolucionaria, en una izquierdista, pero está de acuerdo con AMLO porque la hija de Cloutier, el candidato del PAN que fue asesinado, están con AMLO porque hay que acabar con esa impunidad y la injusticia total. Y eso es una de las partes fundamentales. No sé, Por eso, con eso podría empezar. quería añadir creo. algo más, Román, sí. Sí, se dice que AMLO no quiere cambiar la ley, sino aplicarla. Y eso sería lo que Pues, necesita lo mínimo. México. Pues. Ya para terminar, quería apelar a su capacidad de síntesis, me queda un minuto, para hacer balance del que se va, de Peña Nieto, un presidente que se va con cuotas de popularidad ínfimas. Breve resumen. Pero el petróleo, una cosa que el pueblo mexicano pagó el petróleo, hay fotografías, daban su gallinita, su pollito, y de repente se lo privatizan. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Quién está pagando todo esto? Están comprando carburantes y energía al extranjero más cara de la que se produce en México. Y eso es Peña Nieto. Román. Pienso que sí, el sexenio de Peña Nieto fue un fracaso, porque los mexicanos pensaban que con la vuelta del PRI al poder sería una nueva Pax mafiosa, es decir, que los carteles y el PRI tendrían un pequeño convenio, y no pasó, y también hubo escándalos como la de la Casa Blanca, como los 43 de Ayotzinapa, así que pienso que va a quedar en la historia como un fracaso. Vamos a hacer una pausa en este punto para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos analizando aquí las elecciones del próximo 1 de julio en México en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Fatoumata Diawara. Ambantolo namba balema uwele, ambantolo namba zinima uwele, ambantolo namba kanu uwele ya. Winston McAnuff et Fixie. RFI. Estamos en Primera Plana analizando las elecciones del próximo 1 de julio en México, unas macroelecciones porque en total se van a renovar hasta 3.000 cargos públicos. Contamos con Román Hue, periodista de France 24, Vilma Fuentes, corresponsal de La Jornada aquí en Francia, y Sabine Grandadam, encargada de la rúbrica América Latina del semanal Courrier International. No sé, podemos hablar ahora de las prioridades que se le abren a AMLO a partir del 1 de julio, dando por sentado que esas encuestas no se van a equivocar. Hay una distancia de más de 20 puntos respecto a los otros candidatos, a Anaya y a Mid. En concreto, AMLO 49%, Anaya 27%, Mid 20% según las últimas encuestas del mes de junio. Tomando estas encuestas por ciertas, el próximo 1 de julio, ¿cuáles son los principales retos que se encuentra AMLO? Sabine. O sea, primero el reto que él mismo se plantea, lucha contra la corrupción, que es el primer mantra que él apunta, ¿no? Y pues es un reto inmenso. Luego, no sé cómo por dónde va a empezar. Pero yo, considerando desde afuera, como ya mencionado,
creo que lo que más necesita México es reducir las desigualdades, porque es un país con 53, creo, millones de pobres, con una pobreza extrema de por un lado y una clase media bastante cómoda, optimista. Pero con esos 53 millones de pobres, ¿cómo vamos a empezar sin atacar el problema de las desigualdades? Una cuestión que también se plantea es si AMLO, con su partido Morena, va a conseguir, con esa coalición de su partido, va a conseguir mayoría en la Cámara. Cuenta con los ultraconservadores del PES. No sé si estos han asumido ya el programa de Morena, o si una coalición tan diversa y tan heterodoxa va a llegar sin fisuras para conseguir sacar adelante las políticas. ¿Han asumido los ultraconservadores el programa de Morena? Porque ahí hay muchas dudas y muchas incertidumbres respecto a este asunto. Hay un juego político que es muy difícil de ver claro todavía, ¿eh? Hay coaliciones, hay arreglos, están negociando punto por punto y hay ciertos acuerdos, por ejemplo, lucha contra la corrupción, lucha contra los narcos, reforma fiscal, reforma de la justicia. En eso están de acuerdo y tanto los grupos que se han afiliado, digamos, a Morena, que son completamente de derecha o muy católicos, y López Obrador y todo su grupo de Morena. Ahora, como te digo, ¿qué va a pasar? Yo creo que más que lucha, en donde yo creo que Sabina tiene razón, tiene que ser lucha contra la impunidad, más que contra la corrupción. Pues que el país está... La gente no se da cuenta ya que ella misma está corrompida cuando no paga sus impuestos. Exacto, En Francia no sí. se diga. Todo el mundo trata, o cuando la mordida, ¿no? El Exacto, dinero que le sí. das al La pequeño propinita. policía para que te deje pasar y no te ponga la multa. No Sí, sé- la corrupción viene de adentro. No sé si tenéis el sentimiento, Román, de que el país ha tocado fondo y que ahora también en la figura de AMLO hay ese componente de ilusión al que hacía mención antes Vilma, pero porque ya ha tocado fondo México y ya solo se espera que algo suceda en cuanto al cambio. Sí, creo que AMLO encarna una esperanza. Es decir, que han intentado con el PRI, no funcionó. Han intentado con el PAN, no funcionó. Han intentado de nuevo con el PRI, no funcionó. Así que queda AMLO. Queda la solución de la izquierda. Así que si se fracasa, no sé qué pasará, pero no puede ser bueno. Y esto lo conoceremos el próximo 1 de julio. Vamos a analizar más asuntos en esta edición de En Primera Plana. Conozcamos ya quién es nuestro personaje de la semana.